Estamos poniendo la mañana en camino y estamos escuchando hoy a Pablo Milanés, que cumple años. Y estamos también, se me está metiendo un sonidito, quizá el del retorno, esperen que baje. Ahora sí. Y también estamos recibiendo al queridísimo amigo, por primera vez en el año, le damos la bienvenida a la mañana en camino, Antonio Cardarello, el doctor en ciencia política, investigador y docente. ¿Qué haces, Salvador Antonio? Buen día. ¿Cómo andás, Alejandro? No sé. No, no, en mi computadora dice Alejandro Camino Udes, pero podría decir Julio Alejandro. Julia Alejandro. ¿Todo bien? Feliz año para todos. Igualmente, Antonio, querido, igualmente. Recién comentaba yo, porque hoy cumpleaños Pablo Milanés, y señalaba el vínculo muy fuerte, muy estrecho, por lo menos así lo veo yo, que tiene Antonio, que tiene Pablo Milanés con nuestra generación, ¿no? Va, nuestra, yo soy un poco más grande que vos, creo, pero en todo caso, me gustaría conocer tu opinión acerca de la nueva trova en general y, bueno, y de Pablo Milanés, que hoy cumple años. Sí, bueno, fue una música que tuvo mucho impacto en lo que fue, en lo que significó la salida de la dictadura, ¿no? Me acuerdo que se empezó a escuchar gradualmente de ser música que solo se escuchaba en determinados ámbitos y tomando precauciones, a ser música que pasó a estar en la radio permanentemente. Incluso se vio mucho durante la transición en Argentina, que fue un año antes. Claro. Y, y recuerdo particularmente el día de la asunción del nuevo gobierno, del presidente Sanguinetti, el 1 de marzo del 85, que estuvieron tocando, no me acuerdo si fue en la Intendencia, yo sé que La anduve Intendencia. recorriendo por varios lados, yo tenía 14 años ahí, así que es un recuerdo. Cuando escucho eso, invariablemente pienso en aquel momento. La asociación que hago es esa. Bueno, coincidimos entonces con esa mirada. Eh, en el contexto de lo que va a ocurrir el último domingo del mes próximo, bueno, la consulta popular acerca de la derogación o no de 135 artículos de una sistema político está muy atravesado por esa consulta y desde esa perspectiva, bueno, tiene algunos acontecimientos bien puntuales, como entre otros, el debate ocurrido 2 noches atrás, ¿verdad?, de dos senadores de la República. Y sobre eso, si querés, usando eso como puntapié inicial, me gustaría conocer tu mirada, tu análisis, Uh -huh. tu... Pero antes ¿sabés, Antonio? Necesito pedirle al profesor, antes que nada, al profesor, que nos ayude a entender algo que para mi sorpresa, yo veo que cada tanto Uh -huh. escucho voces como de enojo, de desconcierto, de protesta, ya no acerca de las distintas posiciones del referéndum, sino del referéndum en sí mismo, ¿no? Incluso algunos ejerciendo una lógica de adjetivos apartada justamente de la norma y de la ley, en el sentido de que ir contra una ley que aprobó el Parlamento democrático es de alguna manera ejercer un gesto o un acto no democrático, como si la consulta popular no fuera democrática, no estuviera en el orden legal, y además como si no ese instrumento, como si no estuviera valorado, incluso internacionalmente, como uno de ellos que garantiza o mejora las calidades democráticas. ¿Dónde nos paramos ante las consultas populares desde el punto de vista académico, histórico y además con Sí, realidades sí, comparadas? es un tema que es controversial y tiene fervorosos defensores y muchos detractores. En, en Uruguay los institutos de democracia directa han sido utilizados a lo largo del siglo XX con mucha frecuencia, prácticamente en todas las elecciones nacionales. Si uno va repasando, hay algún intento de reforma constitucional, algún plebiscito. Y de hecho la primera elección libre y democrática que hubo con voto universal, masculino y secreto fue la elección de constituyentes del 30 de julio del año 16. Entonces,
En el caso del referéndum, hay que recordar que data de la Constitución del año 1934, una Constitución que obviamente se une a lo que fue el golpe de Estado de Terra del año 33, y esa Constitución que uno podría pensar que iba a ser o que tendría contenidos autoritarios, y sin embargo es la que instituye los institutos de democracia directa contra disposiciones nacionales y también departamentales. La cosa que desde esa creación democracia no se había usado recursos contra leyes nacionales. Sí, el recordado plebiscito del Vintén contra una disposición municipal en la década del 50 era el único antecedente de un referéndum propiamente dicho. A partir del 89 y la impugnación contra la ley de caducidad, eso cambia. Pero yendo a tu pregunta, los detractores de los referéndums utilizan mecanismos de este tipo. Por un lado, que mina la representatividad, que es caro, que cuesta dinero, que simplifica el debate público, que lleva a la cuestión a decidir por sí o por no. Entre los argumentos a favor, bueno, dice que la democracia no se limita a elegir representantes cada 5 años, sino que eso lo dice nuestra Constitución, que nuestra forma de gobierno es democrático y semi-representativo, porque se guarda, se reserva para la decisión de la ciudadanía a través del cuerpo electoral en las instancias de plebiscito y de referéndum. Y justamente esto del referéndum lo emparenta mucho con un ejemplo que a todos los uruguayos les gusta escuchar, que Uruguay es la Suiza de América. Bueno, en Suiza, en Estados Unidos, los que consideramos democracias ejemplares, los institutos de democracia directa son totalmente corrientes. En la cantidad de referéndums y plebiscitos que hay en la Confederación Helvética superan mucho lo que podemos llegar a tener Uruguay, que a nivel de América Latina, incluso es junto con Venezuela y Ecuador los que más han usado este recurso, pero con una característica diferencial a favor del Uruguay, si se piensa en términos democráticos, que es que muchos de los mecanismos de democracia directa pueden impulsarse desde abajo, o sea, a través de la ciudadanía. No es el poder ejecutivo, el poder legislativo el único que tiene la capacidad de impulsarlo, sino que la ciudadanía. Y en el caso de los referendos, ahí se discute mucho por qué para cambiar la Constitución se requiere un 10% de firmas de la ciudadanía para poder modificar la Constitución, entre una de las posibilidades que hay para iniciar el mecanismo del plebiscito, y para un referéndum se necesita el 25% de las voluntades. Bueno, yo creo que lo que pensó el legislador fue justamente el no trabar la acción de gobierno, que fuera una mayoría, un cuarto, uno de cada 4 de los habilitados tuviera que manifestarse favorable a recurrir a una ley, es una garantía de que no proliferen los referéndums, de que no haya 25 referéndums en un periodo de gobierno. Entonces, me parece que eso de que significa un palo en la rueda a cualquier gobierno, porque es algo que tiene larga data en nuestro ordenamiento constitucional, que todos los gobiernos se han visto sometidos o a referéndums o a pre-referéndum, y que tiene que ser parte del devenir del debate político, tiene que ser tomado como algo más natural, sobre todo en una democracia que es considerada ejemplar en el continente, como uno de los pocos casos puros de democracia, y yo creo que justamente los institutos de democracia directa ayudan en ese sentido. Bien, perfecto. Yendo entonces a esta consulta en particular y tomando, si querés, en el marco del análisis como punto de partida del mismo, el debate del otro día, ¿qué primeras consideraciones querés compartir con nosotros? Repito, del debate y todo lo que gira alrededor del debate rumbo a la consulta del último domingo de marzo.
Sí, bueno, el debate es una instancia importante en la campaña, pero no es el único debate, ¿no? A veces dice, bueno, es la primera vez que debaten los candidatos, los políticos en esta campaña. En realidad ha habido muchos debates en los diversos programas de radio. Hemos tenido oportunidad de escuchar debates entre varios defensores del sí y del no. Claro, no tienen la visibilidad o el impacto que tiene uno que se realiza a través de la televisión, que es lo que se tiende a pensar que un debate tiene que ser necesariamente televisado. En horario Quizá, central. quizá el buen recuerdo que tenemos de los debates lo podemos rastrear también a lo que fue el debate en el año 1980 en el recordado plebiscito del sí o del no, que posibilitó, entre otras cosas, el comienzo de la transición hacia la democracia. Eh, pero ese tipo de debates televisivos, digamos, que juega un rol fundamental, sobre todo porque es una oportunidad que tienen muchos ciudadanos que no conocen o que no están empapados de la discusión, que no conocen la LUC o que no conocen qué es lo que se quiere impugnar propiamente dicho. Es una oportunidad de que sus referentes políticos o personas en las que están más dispuestas a creerle a priori le den argumentos para posicionarse por sí o por no. O sea, eh, la mayoría de la población o de los que van a decidir el 27 no van a leer la LUC. Es tomar, como se dice, atajos. Lo ha mencionado Daniel Buqué, Daniel Chaschetti acá mismo en tu programa, tomar atajos de información que le permitan tener una idea de cuáles son las disposiciones globales, cuáles son los efectos que genera, sin pagar el costo de tener que sumergirse en la lectura de eso. Entonces, esa es una gran ventaja que tiene, un gran efecto positivo que puede atribuirse a los debates. Este debate en particular tenía algunas cuestiones interesantes, novedosas, uno que se realizaba en el interior del país, la primera vez que un debate de alcance nacional se realiza en el interior, salir del centralismo montevideano, donde se debate la política nacional generalmente. Y después tenía dos figuras atractivas que uno podía pensar que también eran como los polos del oficialismo y de la oposición, con diferentes perfiles, con diferentes características. Uno que más conocimiento se tenía de cómo podía rendir en este tipo de instancias, porque se caracteriza en general por ser buen polemista y ya tenía un antecedente de un debate hacia rumbo a las internas en 2019 con el entonces precandidato colorado Ernesto Talvi, que era Óscar Andrade, y otro Sí. que fue la sorpresa en la elección de 2019, este, que, que, que generaba toda la sorpresa de cómo podía manejarse en este tipo de instancia, si cambiaría su postura, su característica de comunicación actual, o si saldría un poco, se saldría un poco de ese libreto. Y lo que vimos que cada uno se manejó en términos de lo esperado. En ese sentido no hubo sorpresas. Manini siguió con su estilo parco y sin hacer gestualidad, todo lo contrario de Andrade, que parecía mucho más vehemente, mucho más gestualizando mucho más. Y también en el contenido de lo que decían, ¿no? Por un lado, Andrade tirando muchas cifras y datos y números, incluso hasta mostró una gráfica en algún momento del debate, y Manini con un estilo más de tratar de ir a conceptos, cada uno hablándole a un público, a su público, digamos, en particular, quizás salvo en momentos del mensaje final, que ahí cambió un poco. Esto para hacer como un resumen general de lo que fue el debate.
enmarcarlo en las características del senador Manini, las características propias, las personales, o al revés, una característica propia personal al servicio de una estrategia para posicionar su partido y él en particular, o en el marco de una estrategia más general de quienes apoyan el no, porque hubo una referencia muy permanente, que uno lo ve en distintos actores del gobierno, cuando se abordan estos temas. Hay, por supuesto, gente que defiende la ley y que defiende los artículos en cuestión en particular, pero es muy común una referencia implícita y muchas veces explícita a la gestión del anterior gobierno, la gestión del Frente Amplio, ¿no? Como un insumo que permita dar datos para sostener que la ley es buena. Es decir, el gobierno del Frente Amplio fue malo en esto, esta ley es buena. Y eso me parece que ocurrió bastante subrayado por parte de Manini, ¿no? Casi a cualquier comentario que surgía como mirada crítica, una referencia a que el Sí, Frente Amplio fue un buen gobierno. ese ha sido parte de su discurso desde que se lanzó a la arena política, la crítica constante al gobierno del Frente Amplio y a los resultados en materia de seguridad, en materia de vivienda, etcétera. Digamos que el discurso de Manini a lo largo del debate transcurrió por ahí. Las críticas al Frente Amplio y las bondades que supone la LUC. Ir contra la LUC supone volver al caos que para él significó los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Ahí hay hubo una diferencia respecto a lo que manejan, por ejemplo, los políticos, legisladores, integrantes del Poder Ejecutivo, del partido de gobierno, que es el Partido Nacional, ¿no? No hubo una defensa del gobierno, del cambio en la capacidad, por ejemplo, en términos de seguridad, de liderazgo del ministro del Interior, sobre todo el cambio de rumbo que significó, por lo menos en declaraciones del oficialismo, la gestión de Jorge Larrañaga, y que ahora se continuaría con Heber. Manini no hace una defensa de la gestión del Poder Ejecutivo, no nombró en ningún momento al presidente de la República como un líder que esté marcando una transformación o esté cambiando, cuando el Partido Nacional y quizá en parte también el Partido Colorado le dan a la figura de presidente y creen que la figura de presidente es trascendente, sobre todo basado en las encuestas de aprobación del referéndum. Manini no hace referencia a la coalición. Incluso cuando hace su mensaje final, o mejor dicho, en la última parte del cuarto bloque, y contrapone el modelo que propone el Frente Amplio, el astoribergarismo, ese término que acuñó y que se transformó en tendencia en las redes, por lo menos en Twitter durante un tiempo. El modelo alternativo es el que representa Cabildo Abierto. No dijo el que representa la coalición de gobierno o la coalición republicana, como le gusta decir a Sanguinetti, por ejemplo. Habló de las bondades de la propuesta de Cabildo Abierto. O sea, claramente él está jugando un partido doble, está haciendo campaña por el no, pero al mismo tiempo que hace campaña por el no, también intenta diferenciarse de los otros socios de la coalición. Bien. Ahora en este último enunciado se bajó un poquito tu volumen, tu emisión, no sé si será algo tuyo o algo nuestro, pero te lo informo. A ver ahora. Hola, Sí, ¿me escuchás? perfecto ahora. Te decía, Antonio, pero en todo caso, esa no alusión de Manini al presidente de la República y a la coalición que él integra fue perfectamente correspondida por parte de la coalición y sus actores, que no hicieron públicamente ninguna, por lo menos la inmensa mayoría, ninguna referencia ni a Manini ni al debate, ¿no? No, totalmente, totalmente. Y bueno, y ese partido incluso se empezó a jugar antes, porque el hecho de que los canales, decíamos, el hito que se transmitió desde el interior, que cadenas de cable del interior lo transmitieran y que ningún canal
de la capital, de los de televisión abierta. Lo que es más grave, ni el canal oficial tampoco. Cuando el canal oficial primero dijo, el canal del Estado, el canal 5, primero dijo que lo iba a transmitir y después dio marcha atrás. Y eso molestó mucho y hubo un editorial ayer de La Mañana que señalaba este hecho, que no solo era un desprecio a Cabildo Abierto, sino una falta de respeto hacia el interior, que una vez que se realizaba un acto de este tipo en el interior, se le hacía una suerte de boicot. O sea que ahí hubo mensajes para todos lados. Y bueno, y claro, ante la falta de mención de Manini por respecto al gobierno, como vos decías, también se dio. Yo no hice ese trabajo, pero escuché que en las redes, en el momento del debate, se hacían por parte de defensores del no, campaña en otro sentido. Se trataba de imponer otros temas en el momento que hablaba Manini. Cito como fuente la diaria, Sotelo, el director de Canal 5, ¿verdad? De los medios de comunicación oficiales, tras buen rating de TV Ciudad en el debate, porque hay que hacer la precisión que sí, TV Ciudad lo emitió, y además TV Ciudad también aplica como televisión abierta ahora hace un tiempo, ¿no? Sí, sí. Dice Sotelo, tras un buen rating de TV Ciudad en el debate, no estamos pendientes de cuánto miden los demás canales. Según el director de los medios públicos, es como ver un partido de 90 minutos y quedarse con un breve lapso. Además, anunció que se están cursando invitaciones para un ciclo propio de debate. Y a propósito de debate, ya se anunció que los senadores Vergara y Penades debatirán el 7 de marzo también en el interior. Sí, sí. Es cierto lo de TV Ciudad transmitió. Y bueno, me parece que está bien que haya otras instancias de debate entre figuras, tanto del sí como del no. En este caso, seguramente por los perfiles de los protagonistas de este debate entre Vergara y Penades, la discusión va a tener otro cariz. También es cierto, hay que ver cómo se pacta el debate, si es tan estructurado o acartonado como fue este debate, que en realidad no permitió demasiado, esta modalidad de debates en realidad no permite demasiado el intercambio. Yo hacía referencia hoy al debate del 80, que los que lo vimos y los que estudiamos estos temas siempre tenemos presente, y es como un modelo. Claro, me van a decir, no se puede dar un debate más en esa instancia, no, los 4 candidatos sentados alrededor los 4 representantes alrededor de la mesa fumando, eso seguramente... Lo de fumando que ya no corre. Fumando seguramente no, pero un debate más en esas instancias, más cara a cara, mirándose a la cara, no mirando solo a la cámara y contraviniendo el debate, hablando intercambiando argumentos entre ellos. Eso se parece más a un debate. Esto es, compartieron el espacio, opinaron sobre los mismos temas, cada uno dio su... Tenemos una intrusa, cada uno dio su posición, pero no puede hablarse de que es un debate, propiamente dicho, en esos términos que uno tenía acostumbrado, lo que vimos, los debates que se veían más en la década del 80 o del principio de los 90. De haber sabido, invitaba a Juan también, Antonio. Claro, ya podían saludarse. De lo que señalaste, que además fue muy obvio, esa actitud de Manini, de aludir a Cabildo Abierto, de no aludir a la coalición, por lo menos no tanto, definitivamente no mencionar al presidente de la República, cuando luce, muchos analistas coinciden, como la carta, como el 2 de la muestra de la acción del gobierno, al punto tal que lo conversábamos con Suaznava hace exactamente una semana, los índices, las encuestas que hablan de una predisposición de parte del público a votar y cómo dialogaban esos índices con la alta popularidad o aceptación que exhibe el presidente, ¿verdad? Como sin duda alguna un gran botín político, etcétera, etcétera, etcétera. La posterior reacción de los socios de la coalición casi ni siquiera aludiendo al debate.
Y bueno, y esa lógica que emana, como ustedes nos han enseñado, Antonio, tantas veces, de que los integrantes de la coalición son socios, pero por naturaleza también son competidores, ¿verdad? Hace poco el ministro Viera señaló a decir, bueno, tendríamos que ir a algo parecido a lo que logró el Frente Amplio hace tiempo, ¿no? Porque va a haber un momento en que esas ruedas van a empezar a friccionar sobre el pavimento, pero más allá de todo eso, ¿cabe hacer alguna especulación acerca del otro lado? Quiero decir, la presencia de Andrade, lo que significa él como senador de la República, en representación del Partido Comunista, también de una corriente fuerte de opinión dentro de la izquierda. ¿Podríamos sacar también alguna conclusión acerca de, del mismo modo que Manini piensa en sí, en su partido, cuando hace esto, podrían hacerse conclusiones similares, sacarse conclusiones similares acerca del senador Andrade? Sí, bueno, Andrade claramente es una figura muy importante en lo que supone esta renovación que está teniendo el Frente Amplio, ¿no? El proceso que se inició rumbo a la campaña de 2019 y que está en vías de consolidarse, todo un recambio de referentes. Obviamente que fue un precandidato que tuvo un apoyo muy importante, terminó en tercer lugar, pero muy cerca de Carolina Cose, que fue la segunda, y después hicieron un acuerdo. Ahora cuando claramente Carolina Cose es una de las precandidatas naturales, pensando en 2024, por más que ninguno lo reconoce, y el otro es Yamandú Orsi, los intendentes de Montevideo y Canelones, Andrade puede surgir como una figura decisiva, o bien con una candidatura propia, o bien apoyando, definiéndose totalmente a favor de uno de los contendientes. En ese sentido puede jugar un rol importante en la conformación de la oferta electoral del Frente. Y bueno, por otro lado, es significativo que hayan debatido Andrade y Manini, porque hace un tiempo había surgido también un intercambio entre ellos, y Manini había dicho que se negaba a discutir con alguien del Partido Comunista, que no entendía lo que era la libertad, que era miembro de un partido totalitario. El devenir de la política y la situación de este referéndum se ve que la posibilidad de lograr una visibilización como le dio este referéndum, parece que lo hicieron cambiar de opinión. Pero recordá que en particular Cabildo, la actitud que tuvo cuando el Parlamento del Uruguay homenajeó a los 100 años del Partido Comunista, ¿no? Cabildo Sí. especialmente se abstuvo de esa celebración, de ese saludo, de ese festejo, ¿no? Curiosamente, horas antes, digo horas porque creo que fue un día o dos antes, habían hecho un saludo especialmente subrayado y, ¿por qué no?, salvando las diferencias de entusiasmo, saludando a Pacha Sánchez, que entraba al Senado en sustitución de Mujica. Esto también generando aquella otra cosa que lo que tiene cierto vínculo con lo militar a propósito de la última dictadura es un tipo de trato con los tupamaros y es otro tipo de trato con los comunistas, ¿no? Sí, claramente el relacionamiento de distintos, todos recordamos lo que fue el discurso de despedida cuando era comandante en jefe todavía del ejército, cuando falleció el que hasta entonces había ocupado la cartera de defensa, Fernández Huidobro. Hizo un discurso muy emotivo y muy sentido, reivindicando la figura de lo que se había significado en el relacionamiento del sistema político con las Fuerzas Armadas. Y en cambio con el Partido Comunista las discrepancias, las diferencias ideológicas sobre todo, y lo que fue el tratamiento o la persecución hacia el Partido Comunista en la dictadura, que fue quizá mucho más duro de que se había tenido con el MLN. Pero más allá de eso, yo quería retomar algunas cosas que se me han ido quedando, y que vos en tu intervención anterior me hiciste recordar.
es que, bueno, Manini no solo no mencionó al presidente en el discurso, sino que no mencionó ese argumento que manejabas al principio de que el referéndum era algo que le ponía trabas al gobierno, de que era el palo en la rueda, esa expresión que utilizan tanto los dirigentes del Partido Nacional, que el referéndum no deja manejar, no deja que un gobierno 2019, perdón, pueda gobernar efectivamente, o sea, no, apelando a la legitimidad del gobierno. Manini en ningún momento hizo alusión a ese argumento, y ahí hay una forma clara de diferenciarse. Y ese malestar que tiene por un lado, la necesidad de diferenciarse para competir, que eso es lógico. También hay un cierto malestar, porque hace pocos días salió un informe del observatorio parlamentario que dirige mi colega y común amigo Daniel Chasquetti, y ahí mostraba que Cabildo Abierto integra el gobierno, tiene ministros, tiene subsecretarios, etc. Pero sin embargo no logró pasar ninguna ley. Ninguna de las propuestas de Cabildo Abierto fue aprobado por la coalición de gobierno. Entonces, seguramente que eso también genera una tensión a la interna con los socios de la coalición, en particular con el Partido Nacional. Sí, claro. Te propongo lo siguiente, vamos a una brevísima, bueno, también, bueno, ahora leí el titular de ese informe de Chasquetti, pero porque me gustaría saber qué tan exitosos han sido los otros socios, ¿no? En ese derrotero. Se me ocurre que muchísimo éxito tampoco han tenido, pero en todo caso forma parte de un análisis más global. Te propongo ir a una breve pausa. Para que en todo caso le pidas a las nenas que hagan una coreografía delante de las cámaras, así no nos la perdemos, y que además, de cara a lo que va a ocurrir en la consulta popular, y de acuerdo a los posibles resultados, qué es lo que verdaderamente tanto está en juego, y en qué medida esta cosa de, bueno, habrá un resultado, y el resultado será legítimo, y a partir de ese resultado los actores políticos tendrán que actuar de una u otra manera, pero la marcha republicana, la lógica de la convivencia democrática continuará, yo creo que además fortalecida, parto de esas miradas, y en todo caso, ¿dónde podríamos encontrar qué tipo de perdedores, qué tipo de ganadores y el volumen de esas posibles derrotas o pérdidas luego de la pausa? ¿Te parece, Antonio? Dale, con gusto. Brevísima pausa. Gracias, Antonio. Estamos conversando con Antonio Cardarello, estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7. Hay una larguísima lista de comentarios, preguntas que han llegado a través del WhatsApp 099-894-987 y también a través de nuestro canal YouTube, La Mañana en Camino, canal al que, como siempre, pedimos que se suscriban. Estamos en 3.000, ¿cuánto es, Mincho? 3.327. 3.327, a solo 3 de 3.330, que era nuestro objetivo. La suscripción. La haremos. Nos importa. Creo en ti. Último tramo de la charla con Antonio Cardarello. Estamos poniendo la mañana en camino. Estamos escuchando a Pablo Milanés, que hoy cumple 79 años. Y me estaba olvidando de recomendarles, ya lo saben porque lo hacemos todos los días, de que envíen sus datos, su nombre, cédula y número telefónico a aquellas que quieran participar del sorteo que tiene como premio entradas dobles para esta noche ir al velódromo. Como siempre les digo, el pronóstico no es bueno, pero nosotros siempre actuamos como si hubiese jornada de carnaval, y en caso que los ganadores de hoy no puedan asistir porque se suspenda por mal tiempo el velódromo, estoy hablando del velódromo, no del concurso oficial de teatro verano, que son otras lógicas o otras decisiones, y otras personas que toman las decisiones. En todo caso, si el velódromo, carnaval velódromo, se suspende hoy, los ganadores, las ganadoras de hoy, aplican también para mañana viernes. Esto es así siempre. Y a propósito, ya mismo les voy a recordar la formidable programación que tenemos para el día de hoy. Porto Seguro presenta la programación del Carnaval Velódromo en La Mañana en Camino. Bueno, buenísimo, porque empezamos con Sociedad Anónima. Yo tengo una debilidad con Sociedad Anónima.
histórica, casi como de agradecimiento histórico por lo que ha significado, porque lo han hecho, por lo que han hecho, por el lugar que han ganado, por dónde vienen, que no es fácil, y además porque, bueno, y además generando siempre el derecho que cualquier colectivo a veces esté mejor y a veces esté no tan bien. Igual me parece que es un año muy bueno de Sociedad Anónima, me parece que es un año interesante de los humoristas, según lo que pude ver y también lo que pude escuchar. Arrancamos con Sociedad Anónima a las 8 menos cuarto se abren las puertas, pegadito se vienen los Diablos Verdes en edición juvenil, una sub-20 casi los Diablos Verdes, una sub-23, ponele. Nos obligan a salir, me encanta esa murga, me encanta el coro, me encanta cómo suena. Me encanta el cuplé que hace el canario Villalba, me encanta. Hombre de Mercedes, Mincho se alegra, le saca. Mincho hace como el periodista del debate, que terminó diciendo viva el interior. ¿Vos te imaginás que Aldo Silva en un debate termine diciendo viva la capital? Qué cosa. Bueno, qué interesante. Nos obligan a salir la trasnochada, gran año otra vez de la trasnochada. Para que no llueva, muchachos. No por el Teatro de Verano, por lo que va a ocurrir hoy en el Velódromo. Los que quieran ganarse entradas, Antonio Cardarello, usted es invitado de la producción, usted y su familia, así que simplemente no tiene que pegar el grito, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Lo haré, lo haré. Bueno, muy bien. Yo me encargaré de que lo haga. Alexander dice, el participar de estos debates por parte de Manini no le juega en contra en lo que tiene que ver con el juego político. Lo digo porque de esa forma lo ata más al gobierno, lo dice Alexander el Afro. Luis dice, Cabildo Abierto será el primero en separarse de la coalición. Gisela dice, el debate en su forma fue muy acartonado, el Boca sí utilizó gestualidad comunicativa. Bueno, esto tiene que ver, me imagino, nosotros no somos expertos, más allá que aproveché este año en hacer una diplomatura en la UBA de comunicación política, pero también hay cosas que sí tienen que ver con la naturaleza de los políticos, ¿no? Y me parece que si de pronto encontramos a un Manini loco de simpático, súper locuaz, con gestos sutiles y maravillosos, diríamos, este no es el que yo voté, diría la barra que lo votó. Y lo mismo el Boca, hay que encontrar como un punto intermedio. Yo siempre digo, el esfuerzo que se le hizo a Martínez en la última elección por transformarlo en un tipo que hablara bien, que fuera distinto, para mí terminó arruinando el pastel. No digo que por eso haya perdido el Frente Amplio, pero es, ojo cuando los asesores tratan de cambiar al tipo, ¿no? El tipo puede tener, o la tipa, puede tener fortalezas, debilidades y trabajar sobre esas debilidades. Pero eso es distinto a cambiar al tipo o a la tipa. Me parece que ese es un error frecuente que trae malos resultados. Sí, muchas veces también los buenos asesores de comunicación transforman esas debilidades en fortaleza. Le pasaba, hay una recordada campaña en ese sentido de Rodríguez Zapatero que lo fustigaban porque hablaba con la Z muy marcada, como sesioso, y él hablaba de, bueno, remarco la Z en solidaridad, y lo terminó transformando en algo, en una marca positiva. Lo de Manini, obviamente, ese gesto y esa cosa hace que mensaje como aquel que fue de la campaña del 2019 tan recordado, se acabó el recreo, que en realidad el primero que lo habían lanzado es el actual presidente, pero era mucho más creíble con la apariencia y la forma de decirlo de Manini, que cobraba otro significado y otro sentido. Eso es importante. Bueno, te había propuesto entonces de cara al probable resultado, solo hay dos posibles, aunque me imagino que no es lo mismo perder por medio que por 200.000 votos, ¿no? Por decirte algo. En fin, ¿qué crees que es lo que verdaderamente está en juego en el marco de esta consulta? Yo creo que para los obviamente que quieren derogar la ley, pero no es lo mismo, como vos decías, una derrota, si bien va a doler y por parte del gobierno se va a aprovechar, diciendo, bueno, les ganamos en 2019, les ganamos en las departamentales de 2020 y ahora en nueva instancia el pueblo o la ciudadanía respaldó al gobierno. Esto quiere decir que vamos en el buen rumbo. Obviamente ese va a ser, es una de las lecturas que va a tratar de hacer el gobierno. No es lo mismo perder por un margen muy estrecho. Por ejemplo, si se termina definiendo por el
por los votos en blanco, porque recordemos que en esta instancia de referéndum los votos en blanco forman parte de los votos válidos, por tanto el sí tiene que superar a la suma del no más los votos en blanco. Y un voto en blanco ha sido históricamente entre el 1,5% y el 2% de las preferencias de los electores. Y bueno, puede llegar a ser esa la diferencia que termine definiendo la cuestión, o quizás sea un poco más estrecha. Pero en muchos casos, una derrota por un margen no muy grande puede ser tomado no como una victoria, pero como una derrota digna por parte de los impulsores del sí. Y hay ejemplos claros. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando Tabaré Vázquez impulsó el rechazo a la reforma constitucional en el año 96, que se terminó definiendo en los votos observados y por poco más de 9.000 votos, se tomó como una victoria, porque el Frente Amplio solo había enfrentado en aquel momento al resto del sistema político, a los 2/3 del Parlamento que habían aprobado la reforma constitucional, y había logrado una suerte de empate. Bueno, acá el sí viene por un lado, la gimnasia que significó el trabajo hacia la segunda vuelta en el balotaje de 2019, y todo el proceso de recolección de firmas que generó una fuerte movilización, ¿no?, de la estructura del partido, de ese partido vibrante, como dicen los colegas Rosenblatt, Piñeiro y Pérez, partidos que tienen vida, que es un partido fuerte en el caso del Frente Amplio, pero a su vez que está recomponiendo, mejorando su relación con distintos movimientos sociales, que fue una de las marcas al gobierno. Entonces, una derrota por márgenes muy estrechos, o no teniendo una votación inferior al 40%, ya puede ser considerado un papel digno. Por parte del gobierno, obviamente que una derrota implicaría, no quiere decir que no va a seguir gobernando, ni que se va a terminar la coalición de gobierno al otro día si los 135 artículos son derogados, pero digamos que en alguna medida la postura del gobierno frente a determinadas reformas podría pensarse que no va a ser tan audaz en algunos casos. Por parte de los integrantes del gobierno se sostiene que esto no va a ser así, pero sin duda que va a generar efectos, y va a generar efectos también en el relacionamiento con los demás socios. En particular, hay que ver cómo cambia esto la relación con Cabildo Abierto. Si bien quedan algunas reformas importantes en que obviamente los socios de la coalición les conviene seguir trabajando juntos, como la reforma de la seguridad social. Pero una cosa puede ser, si el referéndum es rechazado, ahí me imagino que la propuesta de reforma va a surgir rápidamente, porque ahí el gobierno se va a sentir fuerte para imponer sus condiciones, que si la impugnación a estos 135 artículos tiene cabida. No es que no se vaya a llevar adelante el proceso de reforma, pero creo que va a ser con otras modalidades. Lo pongo como ejemplo porque me parece que es parte de lo que uno avisora que puede pasar. Y en todo caso, no sé si es justo plantearlo en estos términos, ya lo dirás tú, pero una derrota, lo reformulo, que gane la opción por derogar los 135 artículos, lo que podría ser visto como una victoria de la oposición, implicaría entonces una derrota del gobierno. ¿Una derrota del gobierno tiene más peso que una derrota de la oposición o viceversa? Sí, yo creo que es más derrota para el caso del gobierno. Si bien, por eso te decía, si bien se puede manejar el gobierno en el caso de salir triunfante, bueno, todos estos resultados, el balotaje del 2019,
las departamentales y municipales de 2020 y ahora el referéndum indican que la ciudadanía nos respalda a nosotros, que nosotros estamos en el camino cierto, que la oposición por algo fue desplazada del gobierno y nosotros tenemos razón, impacta mucho el margen. Una derrota aplastante, un 60-40 o más, podría significar un golpe para la oposición, pero un resultado un poco más competitivo, un 53-47, significaría, pese a la derrota, que la oposición no se sintiera tan perdedora. Una derrota de los 135 artículos, o sea que triunfe el recurso de referéndum, ahí significaría, o podría tratar de hacerse la lectura por parte de la oposición, bueno, que las cosas están cambiando, que hay hay un cambio en la preferencia del electorado, que lo del 2019 fue coyuntural, que lo del 2020 más o menos hay una tendencia generalizada a que el Partido Nacional sea predominante en el interior, y que ahora este referéndum está mostrando que hay un espacio para trabajar y que la posibilidad de retornar al gobierno es más fuerte. Por parte del gobierno cortaría la racha de victorias, y me parece que de algún modo la gestión de gobierno y el relacionamiento entre los socios de la coalición podría verse afectado. Bien, perfecto. Bueno, te agradezco muy mucho. Siento mucho que no hayan podido ganarnos el otro día en el Gran Parque Central, pero bueno, hay veces que los jueces se equivocan y favorecen al chico. Este año nos toca a nosotros quejarnos de los jueces. Va a depender mucho de lo que pase el domingo, pero no, pero lo del resultado del otro día fue bastante. Dejó los ánimos bastante caldeados. Obviamente que hay gente que se va de raya, se hicieron amenazas contra esta línea. Me parece que por un partido de fútbol tampoco da. Yo me calenté en el momento, pero ya está. En todo caso, por obvias razones, por obvias razones no, porque el domingo, cuando se suspende en el velódromo por las lluvias, pero no se suspendió en el partido, me alegré, porque dije, qué bueno, voy a ver el partido, lo veo con Juan, mi hijo, los dos somos de Liverpool, lo vamos a disfrutar. Al poquito rato, yo estaba deseando que se suspendiera, de verdad, a pesar de que me privaba de esa chance, porque ya me ha pasado que con agua, tanta agua, la pelota que no corre, se van a lastimar los jugadores, me van a buscar un gol porque el arquero, siempre pensando en uno, ¿no? Al arquero se le rebala, también podría pasar. Capaz que el arquero no nada bien y le hacen el gol, porque era un partido de waterpolo. Que el otro día ya no lo pude ver, porque además, ¿por qué no lo pude ver? Porque cuando actúa la Murga yo podría ver algo, pero ahora como por el streaming y mi operador de cable ya no lo deja Tenfield pasar los partidos, me quedé sin eso. Sí. Entonces, bueno, en fin, lo que te quiero decir es, más allá de Orsay, de ese gol mal anulado, a quien fuera nuestro jugador, ¿verdad? Por otra parte, se puede decir, entre comillas, que Nacional mereció el triunfo. Dígame, entre comillas, porque a mí no me gusta cuando los periodistas dicen justo o injusto, porque dentro de las normas, dentro de las leyes, dentro del juego no hay justicia ni injusticia, porque el fútbol es que el que tenga menos pelota, el que tenga menos chance de gol, el que aparentemente hizo menos por el triunfo también puede ganar, y eso es justo porque eso es el fútbol. Claro. Pero en todo caso, ¿vos qué dirías? No, fue un poco más incisivo, sobre todo en el pico del primer tiempo que se jugó el lunes, y en parte del segundo tiempo también generó algunas chances más claras de gol, si bien en el primer tiempo del domingo Liverpool había tenido una pelota en el palo, ¿no? También un tiro libre. Sí. Yo creo que mereció. Es difícil verlo sin ojos de hincha, porque yo soy muy hincha. Y para mí siempre merece ganar Nacional, pero cuando no merece. Cuando no merece también. No, cuando juega muy mal lo reconozco. El otro día intentó jugar y el gol había sido un lindo gol y era un gol importante porque era
del Colorado Ramírez para que se empezara a agarrar más confianza como 9 titular de Nacional. Lástima que era justo frente a su ex equipo, pero no, un empate tampoco le cae tan mal. Lo que pasa es que en la situación esta en que arrancó el campeonato y la posibilidad de sacarle 2 puntos más a Peñarol previo un clásico en el que sos visitante era por demás importante. Antonio, te abrazo, te agradezco mucho, saludos a la familia y bueno. Nos veremos en la escuela, en la puerta de la escuela. Sí. Como todo el año. Querido, un abrazo, saludos a la audiencia. Gracias. Antonio Cardarello, cra perdido, queridísimo amigo, queridísimo hermano de la vida, que nos acaba de ayudar a poner la mañana en camino. Nos vamos a la pausa y al regreso, Carnaval en Camino con Fabián Cardoso.